Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Saludos familia, bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación. Gracias por estar con nosotros. Arrancamos con la ayuda del Señor un programa más, un episodio más de Diálogo de Fe y Salvación. Gracias. Hoy continuamos con nuestra serie La Iglesia y la Inteligencia Artificial. Una mirada bíblica acerca de los diferentes desafíos que la Iglesia contemporánea está enfrentando. Y hoy vamos a continuar hablando acerca de la IA. Pastor, ¿cómo está usted? Todo bien, hermano Carlitos, gracias a Dios, gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar una vez más aquí en Diálogo de Fe y Salvación, en el episodio 2 de esta serie. Y el pero programa episodio 237. ¿No es 38, no? 37. 37, muy bien. Desde que comenzamos, ¿verdad? Bueno, sí. Y pues es un gusto, un privilegio poder estar con ustedes, compartir este tiempo y vivir esta hora de diálogo. Así que bienvenidos todos quienes nos acompañan en esta oportunidad a través de las redes, a través de Amigos TV, a través de Radio Alternativa, o si usted también nos escucha en otro día de la semana, ¿verdad? En Radio Cultural Amigos, los martes a las 9 de la mañana y también los jueves a las 6 de la tarde. FM Vida a las 6 de la tarde y los sábados a las 7 de la noche por Osana TV. Y luego todas las demás empresas de cable, pastor. Así que así es. Pendiente Radio Redención. Así es. Así que de repente llegamos por allá. Gualán, ¿no? Gualán. Así es. Así que un saludo especial a todos los hermanos. Gracias por estar con nosotros. Y hoy, pastor, continuamos hablando de la inteligencia artificial. Correcto. El reto que la iglesia tiene hoy en día, hablamos del programa anterior, que son desafíos que históricamente la iglesia los ha tenido, pastor. Sí. De enfrentar los nuevos paradigmas, nuevas formas de pensar, nuevas tecnologías. Pusimos algunos ejemplos. También dijimos que hay dos verbos importantes que eran los que iban a estar permeando casi todas las conversaciones, que tenía que ver con discernir y abrazar. O sea, el discernimiento que hay que tener sobre esta maravilla, porque dijimos también que no íbamos a satanizarla, tratamos de definirla, pastor, pero sí explicamos algunas cuestiones que es necesario saber con relación a la inteligencia artificial. Así es. Y obviamente nunca perder de vista lo que antropológicamente somos como seres Correcto. humanos, pastor, desde una mirada bíblica, por supuesto, cómo el Creador nos define, y que estas tecnologías obviamente no vengan a cambiar ni a transformar la forma en que el Creador nos ve. Sí. Retos que la iglesia está llamada a tener en cuenta, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, yo creo que una buena pauta para comenzar la serie fue este análisis que hicimos en el episodio número 1, ¿no? En la semana pasada, en el que hablamos de que para entender todo este tema, los avances y todos los fenómenos que se están dando en la humanidad, no solo en este momento, sino los que se han dado a lo largo y ancho de la historia, no es tanto entender el fenómeno, sino entender el ser humano primero, ¿verdad? Entender al ser humano como imagen de Dios, como el portador, ¿verdad?, de esa esencia que Dios puso en él, un ser, una persona. No depende, hablábamos de eso, ¿verdad?, que no depende de qué tanta información puede procesar, de qué tan bueno, de qué tan productivo puede ser, porque mire, todo esto de los avances y todo eso apunta hacia ahí, hacia hacer más con menos, que es como el mundo entiende la productividad, ¿verdad usted? La Biblia, ese sería un buen tema, mire, productividad y la IA. Porque no siempre hacer más con menos es bíblico. Ya, o sea, ahí entra la ética y un montón de cosas, ¿verdad? Cómo nosotros vemos nuestro trabajo, las ocupaciones y todo eso. Pero nosotros no podemos medirnos por productividad.
O al menos como la visión de productividad que el mundo tiene, ¿verdad? Sí, o sea, lo que pasa es que aquí choca, por ejemplo, con la visión o con la cosmovisión que el mundo tiene del hombre, ¿verdad? Usted Correcto. como un agente productivo, que fuimos creados específicamente para eso. Producir. Y no, somos imago Dei. Exacto. Fuimos creados para la gloria de Dios. Que en el proceso tengamos que ser productivos, esa es otra cosa. Sí, no, y Pero hecho, nuestra razón de ser no es ser productivo. de hecho, el Señor encomienda al hombre producir cosas, ¿no? Exacto. Fructificad y multiplíquense. A eso me refiero específicamente. Eso en el camino, obviamente, el ser humano, pero lo que queríamos decir es que no se Nuestra puede. esencia no es esa. Exacto. Nuestro propósito no es en sí el estar insertados en una industria, ¿verdad? Usted, o en ser parte de una máquina, ¿verdad? No. Exacto. Sino que va más allá. Entonces, cualquier tecnología, y esto es interesante, porque cualquier tecnología, pastor, que nos saque de ese proceso, ahí está el problema. Entonces dijimos que las tecnologías, todas las tecnologías a lo largo de la historia, desde las más simples, si queremos verlo, hoy pues lo miramos como simple, pero tal vez en la antigüedad fueron grandes innovaciones, ¿verdad usted? Sí. De cómo en algún momento, ¿verdad usted? Hay que siempre se tiene que discernir con el texto bíblico. Sí, O sea, yo recuerdo el principio es el mismo. Yo recuerdo que en algún momento asistí a una conferencia y alguien dijo, hoy les voy a hablar de tecnología, con una hoja de papel en la mano. Bueno. Y él dijo, bueno, para mí una de las tecnologías más revolucionarias es esta. Papel. La hoja de papel. ¿Cómo pasamos de escribir en piedra a escribir en estos pliegues tan delgados? Esto es tecnología, dijo. Ya, entonces, y yo no lo había visto desde esa parte, ¿verdad? Claro. Entonces, la humanidad, la sociedad siempre se ha enfrentado a estos desafíos a lo largo y ancho de la historia, ¿verdad? Que han sido trascendentales, ¿verdad? Usted, la imprenta, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? La revolución industrial, la energía eléctrica, la bombilla, todo ese tipo de cosas, ¿verdad usted? Pero en el desarrollo de ideas y conceptos principales, pastor, que empezamos a hablar un poco la semana pasada, en la parte de discernir, vimos, creo que vimos 3 ideas. La primera es que la pregunta no es primero técnica, sino antropológica y teológica, ¿verdad? Eso es clave. Entender el hombre. Eso Exacto. es clave en todo, pastor. Entender al hombre, ¿verdad? A partir de Génesis 1:26, empezar el análisis de cualquier tema que tenga relación con la humanidad o sociedad, ¿verdad? Y mire, y ese punto es bien importante, fíjese, porque esto aplica a todo. Esto aplica Correcto. a cualquier segmento del por eso pensamiento, del pensamiento humano. Cualquier fenómeno. Cualquier fenómeno, político, Cualquier avance. educativo, todo. Tiene que ver por ahí. Vamos Es a el partir hombre. de Génesis 1:26 porque Exacto. es el inicio del hombre, ¿verdad? Exacto. También hablamos, pastor, un poquito acerca de la IA, no es persona. Correcto. O sea, la IA no es persona, ni tiene alma, ni es prójimo. Así es. Sí. O sea, hay que entender. Y son conceptos tal vez un poco básicos que no lo habíamos pensado, ¿verdad? Pero mire, pues esto va un poco más profundo porque hay gente que ya está usando la inteligencia artificial como un compañero. Y se habla de que en los próximos años hasta la IA va a poder ser acompañante en cierto sentido, ¿verdad? Hasta en temas sexuales, ¿verdad usted? Por ejemplo. Entonces, por eso es necesario dejar claro este punto. La IA no es persona, no es una persona, no tiene alma y tampoco es tu prójimo. Eso es bien importante. Recuerde que en algún momento platicamos de que había gente que, por ejemplo, venía a pedir consejos. Exacto. Consejos en áreas Terapia. espirituales o terapias a la IA. O sea, eso es más común, la terapia es más común. miren, familia, tengamos bien entendido algo. La inteligencia artificial es una máquina que procesa información a velocidades estratosféricas. Sí. O sea, simple y sencillamente lo que está haciendo es una rapidez. Lo que usted antes, por ejemplo, googleaba en cierto sector, si queremos decirlo así, de la información, ¿sí? En el mundo en la nube, si queremos decir, del internet, pero esta lo hace en muchísimo más amplio. Está automatizado. Y más rápido. Correcto. Entonces, es una máquina, pastor. No Así podemos es. confiar específicamente en un algoritmo o en una máquina. Ahora, en temas esenciales. Ahora, cuando estamos hablando, y ahí fue donde entramos también, ¿verdad usted? Discernir los límites de esa máquina. Exacto. Pero tampoco podemos llegar al extremo de, número 1, satanizarla. Sí. Y número 2, aislarnos de ella. Sí, por eso aquí estamos viendo la parte de discernir, ¿verdad? Usted primero hay que discernir lo que es, primero lo que es el hombre y luego también lo que es la IA, ¿verdad? Como tal, la inteligencia artificial. No tiene alma, no es persona, no es tu prójimo. Ya no tiene sentimientos, no hay emociones,
simple. Y tampoco, les voy a decir algo, tampoco hay objetividad. ¿Ya? O claro, sea, lo dijimos. La inteligencia artificial puede ser educada para ser de izquierda, para ser de derecha, para hacer teología liberal, para hacer teología conservadora, para hacer teología católica, protestante. O sea, literal por eso es una herramienta que debe usarse. No estamos en contra de que se use, pero debe usarse con mucha sabiduría. Y ahí vamos donde vamos a entrar al próximo punto, hermano Carlito, o concepto clave del desarrollo de estas ideas, y es la mayordomía sin soberbia. Mire, Génesis 2:15 presenta al ser humano llamado a labrar y a guardar. La vocación cultural incluye, escuche pues, y por eso decíamos que todo parte de Génesis, de cómo Dios hizo al hombre, ¿verdad? La vocación cultural incluye desarrollar herramientas, sistemas y conocimiento. O sea, cuando Dios dice fructifíquense y multiplíquense, esas dos palabras tienen una carga teológica enorme. ¿Ya? El Señor no solo está diciendo tengan hijos. Claro. ¿Ya? El Señor está diciendo crezcan, conozcan, investiguen, funden aldeas, comunidades, ciudades. Sí. ¿Ya? Entonces la humanidad va a crecer a partir de ahí y eventualmente pues van a ver todos estos avances, ¿no? Y el Señor se los encarga en esto que teológicamente se conoce como el mandato cultural al hombre y a la mujer, ¿verdad usted? Pero la caída, mire, de Génesis 3 nos recuerda que la capacidad humana de crear puede torcerse por orgullo. ¿Ya? O sea que todo ese conocimiento y esa propósito, esencia, esas conexiones que el Señor puso en nosotros, ese cerebro maravilloso que usted y yo tenemos, puede ser usado en algún momento para lo malo. Claro, ¿ya? Como todo. Exacto, entonces por eso la caída es como que estropea, ¿no? Y puede torcer cualquier iniciativa creativa por el orgullo del ser humano. Hoy en día, pastor, en pequeños ejemplos estoy viendo una revolución de la aplicación de Gemini, por ejemplo. Muchos teléfonos ya la tienen. Y veo gente, por ejemplo, de que utiliza ¿verdad usted, esta aplicación para hacer unas publicidades tan bonitas, pastor. Por ejemplo. Aunque algunos se pasan también. Ajá. Pero, ahora escuche usted. Y hay otras que lo utilizan para tergiversar fotos. O sea, para poner gente en situaciones tremendas. Sí. He visto inteligencias artificiales de videos, como hablamos la semana anterior, de que ponen palabras en su boca que usted no ha dicho. Por eso decimos, es una herramienta muy valiosa, muy poderosa, pero cuando está si usted no toma en cuenta lo que pasó en Génesis 3, ahí está. Ya, usted va a pensar que eso todo es bueno, pero no todo es bueno. Por eso es que se necesita discernimiento. Toda tecnología, mire, debe ser evaluada no solo por su capacidad, sino por la dirección moral que toma en las manos de un hombre. Exacto, ahí va. ¿Ya? ¿Qué dirección moral puede tomar Gemini, ChatGPT o qué sé yo, cualquier inteligencia artificial que usted use? ¿Qué dirección moral le está dando usted? Porque usted es el agente moral, la IA no. Exacto. Ya la inteligencia artificial no tiene moral, no tiene ética. No es una máquina. Entonces, ¿qué dirección está tomando ella en sus manos? ¿Ya? Exacto. Esa es una pregunta clave en todo esto, ¿verdad usted? Y eso aplica a todo, pastor. Correcto. Si usted regresa, no sé, 2000 años antes o no sé, 4000 años antes, era lo mismo, pastor. Sí. O sea, por ejemplo, cuando en algún momento se comienzan a descubrir, por ejemplo, herramientas de trabajo o lanzas, o en algún momento hablábamos de machetes, de cuchillos, de tantas cosas. O sea, sí, todo está en manos del hombre. Arco y flecha, por ejemplo. Un arco y una flecha puede ser usada para cazar un animal y comer. Para alimentar Pero gente. también puede ser utilizada para matar a una persona. Exacto. Ya, entonces, a eso nos referimos, que todo avance conlleva en sí mismo el riesgo, vamos a decirlo así, el riesgo de que al caer en las manos de un hombre o una mujer sea usada moralmente correcta o de forma inmoral. Lo que hablábamos, por ejemplo, de los avances tecnológicos con relación, pastor, a las industrias armamentísticas. O sea, ¿por qué esa inversión tan grande no la utilizamos en otras cosas? O sea, ¿por qué no se ve plasmado, por ejemplo, en la salud? No sé si usted ha visto muchos avances en inteligencia artificial con relación a la salud o con relación a descubrimientos específicos de, no sé, hablemos de cáncer, hablemos de cuestiones específicas, pastor. Sí. O sea, ¿por qué no miramos tanto ahí? Bueno,
Es un punto que podríamos verlo, pero muy poco se utiliza para hacer el bien. Sí. Y que eso es pues obviamente es el reflejo, ¿no? Usted, del corazón De caído Génesis 3. del ser humano. Del orgullo del ser humano. Ahora, Exacto. dentro de los conceptos importantes también a desarrollar aquí, hermano Carlitos, después de ver el punto de mayordomía, también el riesgo de la idolatría tecnológica. Mira. Ese es un punto clave. Las escrituras advierten sobre la obra de manos humanas convertida en un objeto de confianza desordenada. Ujú. Y mire, esto puede parecer raro, pero vamos a citar Salmo 115, 4 y 8. Dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Ya semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confíe en ellos. Bueno, ¿sabe usted qué es? Que todas estas herramientas de las que estamos hablando son obras De de manos de manos hombres. de hombres. Cuando la Biblia habla de idolatría, no necesariamente está hablando de un muñeco o de una estatua que usted tiene en la esquina de la casa. Está hablando de cosas como estas también, Que ocupan el ¿ya? lugar de Dios. que vienen a usurpar el lugar de Dios en nuestro corazón, ¿ya? Y acaparan el lugar que le corresponde únicamente al Señor en nosotros. Aplicado al presente, mire, cuando tratamos la IA como salvadora, como oráculo final, fuente de identidad o sustituto de dependencia de Dios, dejamos de usar una herramienta y empezamos a rendirle confianza idolátrica, ¿ya? Y ¿sabe cuál es el punto también? Y es algo que hay muchos análisis ya de esto, y es que la gente está dejando de pensar, la gente está dejando de usar el análisis crítico, porque hoy cualquier cosa es la IA. ¿Ya? Hoy cualquier cosa, y como hay hasta chat de voz, ¿verdad? Usted solo activa una habla. tecla prededicada ahí en su teléfono al chat de la aplicación preferida que usted utilice, y ya le preguntan, ¿en qué es esto? ¿En qué consiste esto? Explícame esto. Entonces ya no es, ni siquiera hay un esfuerzo por la observación, el método científico. Ya. Ya, o sea, la observación empírica, ¿verdad? Usted Claro, de darte ver cuenta. las cosas, observarlas, analizarlas, sacar hipótesis, todo eso. Yo creo, pastor, que está perdiendo. uno de los objetivos de fondo de todo esto es llevar a un ser humano que no piense y que dependa total y absolutamente, pastor, de otros agentes. Manipulable. Exacto, sea un ser humano el cual no piense. Imagínese usted qué triste tener generaciones futuras las cuales no tengan la capacidad de analizar, Correcto. sino que están acostumbradas a ser dictadas. O sea, Sí. que alguien más les dicte. Mire qué Lo que interesante. tienen que hacer. Y esto puede ser profecía, pastor, si quiere apuntarlo por ahí. Esto puede ser profecía. Imagínese usted, pensemos allá por los años, si el Señor no ha venido aún, 2100. La generación que va a estar acostumbrada solamente a ser dictada. O sea, es muy peligroso. ¿Sabe? Un pueblo, una humanidad sin discernimiento, Sí. sino ligada totalmente a la opinión de una cosa, en este caso una máquina. Una máquina. Qué Exacto. triste. Pero veamos otro punto, pastor, que es necesario observar y tiene que ver, así como vemos el riesgo de la idolatría tecnológica, también discernir es resistir el reduccionismo. Ese Y este punto está es bueno. importante. Mire, Sí. una visión puramente tecnocrática mide valor por eficiencia. Ahí está el punto. Escala, rendimiento y control. Una generación tecnocrática. Pero el Evangelio insiste en que el ser humano, miren, no puede reducirse a datos. El ser humano no puede reducirse a números solamente, pastor. A unos y ceros, dijo alguien. Exactamente. Se advierte que la crisis contemporánea incluye una reducción radical de la vida humana a información y flujo de datos. Mire, y que el problema de fondo no es solo entender que es un chatbot, sino entender que es un ser humano. Correcto. O sea, el ser humano comienza a observarse, pastor. O sea, la visión que tiene esta revolución tecnológica, si queremos decirlo así, es la de promover a un ser humano que solamente está enfocado en la producción, Productividad. Ujú. números, crecimiento, Por eso explosión. decíamos, hacer más con menos. Exactamente, pero pierde de vista el sentido del ser. Sí. O sea, y no digo, y sabe, hoy en día nos parece un poco raro porque estamos comenzando el fenómeno, pastor. Pero va a llegar un momento
Va a llegar un momento en donde todo va a girar alrededor de esto específicamente. Sí, ¿y por qué es tan importante abordar este punto? Recuerdo que en antropología, en el Instituto Bíblico, abordamos una clase acerca de esto. Hay una corriente, yo no sé si ya le cambiaron nombre porque es como una corriente nueva que se habla en el pensamiento antropológico, que no necesariamente bíblico, ¿verdad? Pero hablan de una corriente que se llama capacismo. Capacismo es la capacidad o es relacionado a estas personas que no son productivas para la sociedad. Por ejemplo, ¿hay personas que no son productivas para la sociedad? Sí. Hablando en temas de producción. Por ejemplo, hay personas con discapacidades que no son productivas. Eso no necesariamente es malo. Solo estoy diciendo, ¿verdad? Claro. Pero es la visión de ellos. Exacto. Poco a poco se va metiendo esta visión de que lo que no produce no importa. Por ejemplo. ¿Ya? Y mire. Que si el ser humano no produce, no importa. Por eso, y en algún momento escuché a alguien decir, está bien, estamos viviendo en una sociedad a la que no le importan los bebés dentro del vientre. Claro. ¿Por qué? Porque no son productivos. Porque no están produciendo cosas. Ya estamos como casi que regresando al imperio, a los imperios antiguos, en donde dice que no se contaba en una sociedad o en la cultura, no se contaba a un hombre hasta que pudiera empuñar una espada y matarse con otro, ¿verdad? Por ejemplo. Pero también está el tema por ejemplo, de los ancianos. A eso quería yo. Los ancianos no son productivos para la sociedad en temas de producción y ejecución de oficios o de cosas. Entonces, para eso está la eutanasia. Desde un extremo está el aborto y del otro extremo está la eutanasia. Es como la sociedad diciendo, matemos, perdonen por lo gráfico y lo directo, ¿verdad? Pero es como la sociedad diciendo, matemos a los que ya no nos son productivos. Y sabe, pastor, y sabe qué es lo triste, que hoy en día, en el 2026, hay partidos políticos, pastor, en países, por ejemplo, cabe citar, siempre citamos para cosas malas a España, ¿no usted? Pero como lamentablemente es un país que tiene la bandera del wokismo a flor de piel, pastor, impulsa todas esas ideas, ¿verdad usted? Encontramos hoy en día iniciativas de ley en España en donde usted, si usted tiene cierta cantidad de años, ya es un anciano y la familia quiere, pastor, y él está de acuerdo, goodbye. Sí. No, incluso, incluso el debate, por raro que parezca, pero el debate está llegando también a las esferas teológicas. Claro. El debate está, el de una muerte digna, está llegando a estamos hablando de este tema de la eutanasia, ¿verdad? Y también del aborto. Estos temas ya se están discutiendo en las esferas teológicas, si deberíamos, si no deberíamos. Qué complicado. Porque ¿Cómo estamos pensando? Son dilemas complejos del ser humano, ¿ya? Y son temas que muchas veces uno dice, no vamos a hablar de eso, pero los temas están ahí ya. Claro. Y en algún momento tocará que discutirlos. Y por eso es necesario que nosotros formemos un criterio propio, robusto y bíblico sobre esos temas. Mira, hay un punto bien interesante que nunca perder de vista, querida familia que nos ve, que nos escucha. Recuerde usted va a ser lleno de información, usted va a ser bombardeado por un montón de ideas, usted va a ser bombardeado aún por discursos bíblicos, entre comillas, que van a proponer muchas de esas cosas que estamos hablando. Pero recuerde, por favor, nunca olvide que en temas que tienen que ver con un orden apologético, pastor, el principal referente para todo es ¿quién? Cristo Jesús. Cristo Jesús, vaya la opinión de él. Así es. No, por ejemplo, pensemos en aborto, eutanasia. ¿Qué pensaba Jesús? Nunca puede ser la solución a un problema quitar a un ser humano. Sí. Nunca. Porque es peligroso, pastor, pensar en eso. Entonces, que lo estemos discutiendo es hasta ridículo. O sea, hoy en día, por ejemplo, están discutiendo matrimonios entre personas del mismo sexo en la iglesia. O sea, vamos, ¿qué está pasando? No es eso, no es. Entonces, es el problema, pastor, de perder de vista lo que la Escritura dice y habla del ser humano. Sí, poner nuestra confianza en sistemas de información, por ejemplo, o datos como estos de la inteligencia artificial. Bien, les recordamos que estamos abordando el episodio número 2 de la nueva serie La Iglesia y la inteligencia artificial. Son temas actuales y que muchas veces tenemos miedo de tocarlos, pero están ahí. En algún momento nos tocará abordarlos como iglesia. Les invitamos a que se queden con nosotros porque estaremos abordando la parte de cómo debemos abrazar. Estamos hablando un poquito acerca de discernir, pero luego también viene la parte de cómo debemos abrazar estas herramientas y usarlas de forma sabia.
Por lo pronto queremos dejarlos a ustedes con nuestro hermano Carlitos Vidal, que nos va a presentar La Resistencia. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe, que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Saludos familia, bienvenidos a La Resistencia, este espacio en donde de una perspectiva bíblica tratamos de analizar los diferentes desafíos que la iglesia contemporánea enfrenta. Y desde La Resistencia hoy, nuevamente, nos vamos hasta España. Como bien decíamos anteriormente, lamentablemente siempre España es un lugar en donde la mirada del protestantismo latinoamericano debe ir, porque lo hemos entendido desde una perspectiva política. España es una marioneta del wokismo y de ese sistema el cual corrompe totalmente una visión bíblica del ser humano, una visión bíblica de la sociedad y una visión bíblica pues de la vida. Y España pues lamentablemente ha caído en espacios o contextos terribles con relación a esto. Yo quiero irme hasta Madrid, específicamente en el edificio de discusiones, ¿sí? En Madrid, el Parlamento, si queremos llamar así, de Madrid específicamente. Resulta que diputados de un partido que se llama Más Madrid, ¿sí? Resultan teniendo, escuche usted, propuestas para que dejen los protestantes de estar molestando a la gente con evangelismo personal. Así como usted lo escucha, hay muchos evangélicos en Madrid que en el metro, que en los buses o algo hacen evangelismo y están proponiendo que se les prohíba y que dejen de molestar a la gente. Obviamente son diputados de corte comunista, de corte del wokismo, de corte de la izquierda socialista de España. Y qué lamentable que estas propuestas se den ahora. Usted podrá decir, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Tiene que ver mucho, porque sí es importante que usted se fije, ¿sí? Que un político tenga una cosmovisión correcta de Dios, del ser humano, de la sociedad. Porque estas líneas de pensamiento que hoy en día se están imponiendo, de la noche a la mañana pueden también estar en nuestro país. Y déjenme decirle que han habido intentos ya en Guatemala. Qué triste llegar que en un parlamento se discuta que se deje de predicar en la calle. O sea, ¿en qué afecta? Claro, la ideología entorpece totalmente la mente del ser humano y llega a cegarse, como bien lo dice la Escritura. Por lo tanto, querida familia, es importante que nosotros sepamos bien elegir, sepamos bien quién apoyar, porque estos fenómenos, como hemos hablado otras veces, son una ola que comienzan en estos países y hay muchas ONGs en nuestros países que quieren imponer estas ideas. Por lo tanto, familia, hay que estar atentos y discernir. Pero recuerde, no nos dejemos llevar por el desánimo ni por el temor. Digan lo que digan y hagan lo que hagan y discutan lo que discutan. Cristo Jesús está en su trono. Esto fue La Resistencia. Que Dios les bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe, que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta
La Resistencia. Bien, hermanos y amigos, hemos regresado de La Resistencia y seguimos aquí en el episodio 237 de Diálogo de Fe y Salvación, conversando acerca de iglesia, cristianismo e inteligencia artificial. Como dice la patojada, pastor, la IA. La IA, exacto. Y queremos aprovechar este espacio para enviar unos saludos a algunos hermanos que nos están sintonizando. Hermana Erika Barahona, hermana Ninfa Ramírez, Saludos, hermano hermanos. Josué García Beyman. Dios le bendiga, muchas gracias. Elvis Menéndez Chegüen también, muchas gracias por acompañarnos y estar con nosotros. Hay algunos otros conectados que no los podemos ver por razones de privacidad de ellos. de Facebook. Uh-huh. Así que, pero si usted nos está viendo, A escuchando. todos los que nos ven por YouTube también, pastor. Exacto. Activo el en vivo en YouTube. Así es, entonces muchas gracias por continuar con nosotros. Acompáñenos, súmese con los comentarios. ¿Qué piensa usted de la IA? ¿Para qué usa usted la IA? ¿La IA lo está dominando a usted? ¿O ¿O usted usted lo domina la IA? Buen punto. ¿Ya? Entonces seguimos, hermano Carlitos. Discernir. Otro punto, pastor, perdón. Ajá. ¿Está usted edificando con la IA Sí. o está usted destruyendo? Sí, exacto. Bueno, Es un buen punto. Discernir es probar, no reaccionar, mire, por reflejo. Y aquí hay dos extremos, ¿verdad? El ánimo es a no irnos a la tecnofobia, ¿verdad? Pero tampoco a la tecnofilia. O sea, ni entregarnos totalmente a la inteligencia artificial, pero tampoco tomar una actitud de rechazo total. exacto. Ya, Romanos 12:2, mire, llama a no conformarnos a este siglo, Exacto. sino a ser transformados por medio de la renovación del entendimiento para comprobar la buena voluntad de Dios. Esto significa que la iglesia no debe repetir ni el entusiasmo acrítico del mercado, ¿verdad? O sea, un enceguecimiento y entrega total a los brazos de la inteligencia artificial, pero tampoco ese rechazo instintivo que, por ejemplo, hablábamos la vez pasada, ¿no? De que cuando salió la televisión le decían el cajón del diablo. Cuando salieron internet. las redes sociales también la gente decía que eso era el diablo. Después en la pandemia los pastores transmitiendo en vivo. O sea, a mí se me viene a la mente un meme por ahí. Pero bueno, no voy a. entonces, ni entregarnos totalmente, ni rechazo total. Claro. ¿Ya? O sea, Entonces, en los dos extremos, pastor, la tecnofobia ni la tecnofilia también. Exacto. O sea, no podemos ser esclavos de, exacto. pero tampoco podemos ser extremo de, Correcto. de no usarla o de satanizarla, si queremos decirlo Sí. así. Sí, entonces un investigador que es de nombre Patrick Miller, mire, propone evitar la polarización simplista entre críticos y pragmáticos, o sea, entre estos dos tipos de gente, ¿verdad? O estos dos grupos, ¿ya? Y llama a una pausa para conversar y pensar con sabiduría bíblica antes de elegir bandos. Y mire, pastor, ¿Ya? aquí hay un punto bien interesante y tal vez algo que podemos rescatar de una oportunidad que se abre o un desafío que la iglesia está llamada a tomar. Hoy en día usted y todos vamos a encontrar diferente información a través de la inteligencia artificial. O sea, Así pero es. si usted no tiene una base teológica, ahí está el problema. Ese es el punto. Hoy en día, por ejemplo, también, pastor, tenemos el llamado a la iglesia y la desafía. La inteligencia artificial desafía a la iglesia a volver a doctrinas importantes y esenciales desde una perspectiva bíblica, pastor. Centrales. Centrales como ¿qué? Como la imagen de Dios, como la caída, pastor, el pecado del ser humano, ¿sí? Sabiduría, la verdad, el amor al prójimo, pastor. Correcto. Mayordomía, señorío de Cristo. O sea, tener nuestro marco bíblico, ahí sí que correcto, bien definido, entendido, Sí. para que cuando usted se tope con cuestiones que la IA le diga, usted pueda detectar. Pero ¿cuál es el problema si usted tiene un marco bíblico? Usted se traga cualquier cosa, pastor. Y Sí. podemos aplicar lo que la Escritura de Santiago lo dice, que podemos ser llevados por cualquier Viento. de doctrina, un velerito que va por aquí, Exacto. va por allá. No, pero si usted tiene claro, usted va a poder detectar, pastor. Sí. Cuando tenemos clara la doctrina bíblica, usted va a decir, pero esto me huele a cosa que no es. O sea, esto me huele a narcisismo, esto me huele a agnosticismo, esto me huele a tantas cosas. La base sigue siendo la misma, mire lo que hemos hablado y lo que usted citó anteriormente, Romanos capítulo 12, pastor. Sí. No se Conformen. conformen, sino sean
renovados. Así es. ¿Sí? Sean transformados, perdón, por medio de de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, la clave sigue siendo, la clave sigue estando en nosotros, pastor. Sí, el intelecto sigue estando ahí y estamos seguros, como lo hemos dicho ya, de que un intelecto redimido va a hacer un buen uso de herramientas como estas, que de alguna manera pues Dios también las está poniendo en nuestras manos. Repite esa frase, que esa frase Sí. está interesante. Un intelecto redimido. Sí, va a ser un uso correcto de las herramientas es la clave. ¿Y cómo, que vengan a nuestras manos. Tal vez para conectar con nuestra gente, pastor, ¿cómo desarrollamos un intelecto redimido? Es lo que dice Romanos 12:2. A partir del conocimiento de las Escrituras, pastor. Transfórmense mediante la renovación de vuestro entendimiento, vuestro Exacto. intelecto. Exactamente. Las ideas, lo que ustedes están pensando, qué Exacto. está comiendo su mente, por ejemplo. Exacto. Entonces, el texto bíblico sigue siendo relevante, pastor. Exacto. La palabra seguirá siendo relevante de aquí. No se equivocó el Señor cuando dijo que todo pasará. Pero mi palabra No pasará. no pasará. Así es. Entonces, eso es clave. Fenómenos van, fenómenos vienen. Así es. Y la base sigue siendo la misma Sí. para La misma. enfrentarlos. Así ¿Cuál es? La Biblia. El parámetro teológico sigue siendo el mismo. Y mire, y qué interesante, fíjese que hay mucha gente hoy en día que por verse de mayor tecnológico o qué, en un ambiente de mayor tecnología, cree que la Biblia puede ser No, hecha a un lado. al contrario. La Biblia Es nunca. cuando la Biblia se está volviendo cada vez más relevante. Más relevante. Porque las verdades absolutas y universales siguen estando ahí. Buenísimo. Ya, entonces tenemos que volver a ellas. Y por eso lo que decía usted es clave, mire, de que estos temas centrales la iglesia está desafiada a volver a ellos, a no olvidarse de temas como la imagen de Dios, como el pecado, la sabiduría, la caída, el prójimo, la mayordomía, el señorío de Cristo. ¿Por qué? Porque si no, mire, se va a quedar todo esto de la IA y todo esto solo en una utilidad ministerial. ¿Ya? Necesitamos aterrizar estas doctrinas, solo así comprenderemos que el tema no es periférico, sino profundamente discipular. ¿Por qué? Porque el montón de gente que usted tiene sentadas en las bancas los domingos está usando Gemini. ¿Ya? Entonces usted, la verdad es que es un tema que es bien complicado si usted lo ve desde esa perspectiva. Y mire, pastor, es un error de nuestra parte si venimos y como volvemos a caer, no usen. Es que no. Es que no va por ahí, pastor. La prohibición no va a ayudar. Eso la gente lo está usando, lo seguirá usando y se va a profundizar más aún. Correcto. Por eso el desafío vuelve a ser simple y sencillo. Hagan discípulos. Exacto. Y volver a la escritura. Hagan discípulos. No perder de vista la base teológica. Pregúntese usted, mi base teológica es robusta, es una... ¿Cómo es mi marco teológico de vida? ¿Podría ¿Ya? usted detectar una herejía de Cristo, por ejemplo, si una IA le dice a usted, mira, definime qué pensás de Cristo Jesús? Y usted, obviamente... Le sale con una teoría del docetismo por ahí. Por ejemplo, en donde desacredita, por ejemplo, la deidad de Cristo o la humanidad. ¿Y qué tal si viene con sesgo judío, por ejemplo? ¿Qué tal si viene con sesgo de pensamiento judío? Que Cristo no es Dios. O sea, ¿está usted listo para detectar esa parte? ¿O le da like? Ese es el punto. ¿O le dice gracias? Sí. Gracias por apoyarme. Vamos, el desafío es el mismo, querida iglesia. El desafío es el mismo que Jesús, pastor, dio al principio a sus discípulos. Mientras van, hagan discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahí está, la palabra sigue. Y por eso, fíjese, precisamente el día de ayer hablábamos con unos hermanos en la reunión de célula de la iglesia y hablábamos de eso. Todo lo que escuchen, especialmente en esta época, en una época de falsos maestros, en una época donde pseudoprofetas autonombrados van de un lugar a otro en manada, todo lo que usted escuche debe ser filtrado por la escritura. Todo lo que usted lea. Porque sabe, hay manuales de teología hechos con inteligencia artificial. Sí. ¿Ya? Hay comentarios bíblicos versículo a versículo hechos con inteligencia artificial. Claro. Hay un montón de, les voy a decir así, de literatura. Hay un montón porque es que esto es información procesada a un nivel que usted
y yo no podemos comprender. Ya es esto que ha venido a nosotros, ¿verdad? Es una tecnología que no podemos comprender. Entonces, que el discernimiento siempre esté en nosotros. ¿Ya? El discernimiento siempre está en nosotros. Y el evaluar nuestro marco teológico. Ahí está, esa es la parte. Nuestra base teológica para utilizar correctamente estas herramientas. ¿Ya? Y definitivamente, pastor, reitero la frase que usted dijo. La Biblia ahora aún es más y más relevante. Y todo. Seguirá siendo. Todo. Y por eso decíamos, filtrarlo todo a través de la Biblia. Piense usted, cuando usted escuche algo, cuando usted lea algo, piense, ¿qué dirá Jesús sobre este tema? Mire, ¿qué dice la palabra sobre este tema? No sé si usted se ha encontrado con videitos por ahí, pastor, hechos con inteligencia artificial, con una voz solemne, con musiquita cristiana de fondo, que a veces tiran herejías ahí. Sí. Y usted ve, ay, qué lindo, comienzo mi día con inspiración, y lo pone en su estado de WhatsApp y todo eso, o sea, pero usted ni siquiera se ha dado cuenta que qué está diciendo. Sí. O sea, va a ser lo mismo, pastor. Y hoy en día creo que con mayor peligro de nosotros caer por la popularidad, por cosas dichas por X o Y personaje, si alguien lo dice, si alguien lo repite. Por ejemplo, me va a dar miedo contradecir una publicación con tantos likes, por ejemplo, porque es popular, ¿verdad usted? Pero digo herejía. Entonces, ¿de qué bando vas a estar? O sea, todo se va... O tal vez es mi teólogo favorito, por ejemplo. Por ejemplo, todo se va agudizando, pastor. Sí. Y creo, fíjese usted, si usted se da cuenta, la interiorización de la fe y la palabra vuelve, o no vuelve porque siempre ha estado, pero creo que tenemos que tomarlo muy, pero muy en cuenta en nuestra vida hoy. Interiorización de la fe y de la relación con Cristo y de la palabra de Dios, pastor. No, mire, hoy en día, si seguimos siendo superficiales, el mundo nos come. Correcto. No podemos, tenemos que tirar la mediocridad. Así es. La superficialidad teológica, pastor. Es momento de tirar la basura y metete. Correcto. Porque si no, el mundo nos come. Correcto. Terminamos, pastor. Esta hora se fue, ¿verdad? Este tiempo se fue. ¿Cómo? El próximo capítulo, pastor, volando. Vamos a hablar. ¿Va a estar bueno? ¿La abrazamos o no? Ese es el punto. Hablamos un poquito hoy de discernir y la idea es que el próximo episodio hablemos un poco de cómo abrazarla. Exacto. Ya, pero, por ejemplo, una de las aplicaciones que queremos adelantarles para terminar, hermano Carlitos, examine el fruto usted de lo que usted está haciendo con la inteligencia artificial. Después de usarla, usted puede preguntarse, ¿esto me acercó a la verdad? ¿O solo es apariencia? Sí. ¿Ya? ¿Me ayudó a amar mejor a mi prójimo o me volvió más impaciente? ¿Me llevó a edificar a alguien o a destruirlo? Exacto. ¿Me liberó tiempo para servir? Que eso sería mire, calidad. buen punto. ¿Me liberó tiempo para servir o solo aumentó mi prisa? ¿Ya? Bueno. Porque como responde rápido, ¿verdad? Familia, Entonces, que Dios nos ayude, que Dios nos dé sabiduría para saber abordar y para saber enfrentar estos diferentes desafíos, pastor. Amén, así es. Y por sobre todas las cosas, dejar la superficialidad. Necesitamos regresar a las bases bíblicas, a las bases del maestro, pastor. Cuando Correcto. él dijo, vayan a discípulos. Y enseñándoles. Así que, todas las familia, cosas que no sean. esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Nos vemos, si el Señor lo permite, en nuestro próximo programa, pero sin antes recordarle que la verdad no solamente puede ser corrompida por la mentira, Sino también con el silencio. Que Dios les bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.